¿cómo están? Bienvenidas a nuestro canal. Entre el cielo y nosotras. Sí, vamos a seguir con el tema de ¿Quién es el anticristo? ¿quién es el anticristo? Sí, la semana pasada nos enfocamos en Daniel 7, las dos primeras bestias que... ¿Sí era 6 y 7 o era nomás 7 y 8, Oh, 7 y 7 y 8. Y nos enfocamos en las primeras dos bestias. Y esta semana nos vamos a enfocar en las otras dos bestias, porque hay 4. ¿Y quién se acuerda qué significan las bestias? ¿Te acuerdas? Las dos primeras. No, ¿qué significa una bestia? Bueno, significa que es un imperio, ¿no? Es un imperio. Un reinado. reino. Ajá, un reino. Y entonces cada bestia representa un reino. Estamos repasando un poquito antes de empezar. La primera bestia, ¿quién se acuerda cómo lo describió Daniel? Era como un león con Alas de águila, ¿verdad? Y aprendimos que esta bestia representa Babilonia, ¿verdad? Y luego la segunda bestia que vimos en la semana pasada fue la del oso, ¿verdad? Como una bestia, como un oso que tenía ¿qué en su boca? 3 costillas. 3 costillas. Y aprendimos que esa bestia representa Medo Persia. Y vamos a ver ahora, antes de empezar, si quieres orar. Sí, vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Les invitamos que nos acompañen y vamos a cerrar nuestros ojos. Querido Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora estamos aquí felices y contentas una vez más, Señor, de poder compartir y poder estudiar, Señor, tu palabra y poderla compartir con las personas que miran este programa. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones y nos des entendimiento y sabiduría para poder comprender todo esto que es necesario que lo entendamos. Abre pues nuestro corazón para poder percibir tu palabra y danos sencillez y humildad también. Te rogamos todo esto, no porque lo merezcamos, pero por la sangre preciosa de Jesús. Amén. Bueno, vamos a Daniel 8:21. Nos dice: el macho cabrío, que es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, es el rey primero. Y ahora, ¿qué dice Daniel 7:6? 7:6. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Esta cuarta bestia, el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, representa a Grecia. Ese es el cuarto reino que viene después de Medo-Persia, ¿verdad? ¿Y qué representan las alas aquí en este sentido? Porque si se acuerdan, el león tenía 2 alas, pero el leopardo ahora tiene 4 alas. ¿Qué dice Jeremías 4:11 al 13? En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viendo seco de las alturas del desierto, vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento para veeme, que éste vendrá a mí, y ahora no pronunciaré juicios contra ellos. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Las 4 alas en lugar de 2, como las que tenía el león, representan la increíble velocidad con la cual Alejandro el Grande conquistó la región, básicamente.
Las 4 cabezas representan los 4 reinos en los cuales el imperio de Alejandro el Grande fue dividido cuando él murió. Los 4 generales que dirigían aquellos territorios fueron Casandro, Lisímico, Ptolomeo y Seleuco. Y cabe mencionar que esto que estamos estudiando, que dijimos la semana pasada, es la historia, ¿verdad? Estamos repasando algo de historia para poder, como dijo Jenny, llegar a la conclusión y poder saber de dónde viene el anticristo, ¿no? Sí. ¿En qué periodo estamos ahorita nosotros? Entonces, es importante que podamos entender un poco de esta historia, porque ahorita que dices tú, ¿no? Pues que el Alejandro, quién sabe qué, el grande. Y entonces, pues uno se queda así como que, ¿y esos quiénes son, verdad? Sí. Pero son personas de la historia que gobernaron esos reinos, ¿verdad? Entonces fue así como ellos se peleaban y luchaban y se apoderaban pues de los próximos, de las ciudades, pues para poder poseer el reino más poderoso, ¿no? Y es interesante cómo esas características de las bestias reflejan ese reinado, ¿no? Aquí dice Alejandro el Grande era veloz, era como... Era todo rápido. Conquistó la región con increíble velocidad, dice, ¿verdad? Y luego las 4 cabezas, esas representan cuando él murió, en cómo se dividió los 4 reinos. Y dice quiénes fueron los líderes de cada reino, ¿verdad? Entonces las bestias tienen un significado, la descripción, ¿no? Es interesante saber eso. Y acordémonos que estas bestias, ¿de dónde salieron? Bueno, pues sí, pero ¿de dónde salieron estas bestias? ¿Por qué? ¿Quién se las inventó? ¿De dónde salieron? Estas bestias son el sueño que tuvo Daniel, ¿no? Que Dios le reveló a Daniel que esto iba a pasar en el mundo a través de la historia de este mundo y por qué, ¿no? Y si se acuerdan, la semana pasada cuando leímos el capítulo 7, entendimos que Daniel su mente se perturbó, especialmente cuando vio la cuarta bestia. Vamos a ver por qué, vamos a ver qué representa la cuarta bestia y cómo es que está descrita esa bestia. El Imperio Romano, que es el 4º reino, está representado por un poderoso monstruo. Es un monstruo con dientes de hierro y con 10 cuernos. O sea que las primeras 3 eran animales. Eran animales, ¿no? O sea, uno un león, otro un oso, otro un leopardo. Y sí, pero no era cualquier bestia tampoco, porque el ver a un león con alas de águila, dices tú, bueno... O sea, sí, es raro, ¿no? Son de esos sueños raros que jamás piensas que vas a tener y dices, ¿de dónde salió esto, no? Pero, ok, vistes esa bestia, que es un león con alas de águila, pero después vistes a un oso, en su boca traía... sangre con costillas. Con 4 costillas, y qué es lo que significaba eso. Y luego después el leopardo con 4 alas y 4 cabezas, ¿no? Entonces, pero al ver la cuarta... que las otras estaban hermosas, las bestias, a comparación de esta, porque esta dice que es un monstruo, básicamente. Vamos a Daniel 7:24. Vamos a ver qué representan los cuernos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ok, entonces esta bestia tiene 10 cuernos, ¿verdad? Y la Biblia misma nos dice que representan esos 10 cuernos. 10 reyes. 10 reyes. Y estos 10 reinos son los mismos que los 10 dedos de los pies de la imagen descrita en Daniel 2, 41 al 44. Si queremos leer ese. Daniel 2. Versículo 41 al 44.
Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste en el hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. ¿Hasta cuál número? 44. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, porque pues no se puede pegar, ¿verdad? Como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Así es, estos 10 reinos, como dije antes, son los mismos que los 10 cuernos que vimos en la cuarta bestia, ¿verdad? Dice, tribus bárbaras itinerantes irrumpieron dentro del imperio romano y escarbaron territorios para su gente. 7 de esas 10 tribus dieron origen a los países de la Europa occidental moderna, mientras que 3 fueron desarraigadas y destruidas. Voy a leer los 10 territorios en que ahora, como aquí dice, son... Se representan, ¿no? Es Europa moderna, ¿verdad? Una es los visigodos, que ahora es España. Otra es anglosajones, que ahora es Inglaterra. La tercera es francos, que ahora es Francia. Y todo esto búsquenlo ustedes también, porque es parte de la historia. O sea, nosotros no es algo que no los inventamos ni nada. Esto es realmente lo que pasó cuando se dividió, ¿no? Roma. El cuarto fueron los alamanos, que ahora es Alemania. El otro fue burgundios, que ahora es Suiza. El otro fue lombardos, que ahora es Italia. Y el séptimo es suevos, que ahora es Portugal. Y como dije anteriormente, 3 de ellos ahora ya no existen, que son érulos, ostrogodos y vándalos. Esos son los 3 que ya no existen. Pero como vemos, esos 10 cuernos en la visión de Daniel representan esos 10 reinados. Ahora, como dice aquí Daniel 2:43, así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Eso es lo que significa la combinación, porque acordémonos, o no sé si lo vimos, la estatua de Nabucodonosor, que era la cabeza de oro, el pecho era de plata y luego era de cobre, el torso de cobre y luego las piernas eran de hierro, pero ya abajo los pies es una mezcla, ¿verdad? Porque y ahí hay muchas cosas, pero aquí el versículo nos está diciendo, el 43, que así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El Señor nos los da tan claro y nos dice, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar y por qué. Y estudiando esto, Jenny, ahorita, en realidad no es tan difícil entenderlo porque son cosas que que podemos ver ahora, ¿verdad? Antes, cuando yo era niña, yo escuchaba si íbamos a una conferencia y la predicación era del Apocalipsis, ¿verdad? Y pues uno de niño, pues qué, no sabe, ¿no? Nomás oía que las bestias y que la bestia y que si eso, y que el cuerno y que no entendías nada porque no era lo que vivía uno en ese momento, no lo estábamos viviendo, pero ahora que estamos viviendo esta situación, pues como que ahora hace más sentido todo, ¿no? Sí,
Así es. En la profecía de Daniel 7, ¿qué sucede después? ¿Qué dice Daniel 7:8? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. O sea, que de los cuernos salió un cuerno y ese pequeño cuerno derribó 3 para poder, como diciendo, excuse me, con permiso, voy a hacer mi acto de presencia aquí, y quitó esos 3 reinos, ¿no? Entonces, para poder presentarse el cuerno pequeño. Sí, y tenemos que identificar qué es este cuerno pequeño, ¿verdad? El poder llamado cuerno pequeño es el siguiente en aparecer. Debemos identificarlo cuidadosamente porque las características bíblicas lo identifican como el anticristo de la profecía y de la historia. O sea que no debe haber error alguno al identificarlo porque es importante, ¿no? Este es el cuerno pequeño representa al anticristo. Ahora vamos a ver si la Biblia ofrece puntos claros que identifican al anticristo. Bueno, y terminando el 8, porque no lo había terminado, entonces dice, delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí este cuerno, o sea, el pequeño, el que salió ahí a presentarse, dice, tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, hay que recordar eso cuando vayamos a ver lo que la Biblia dice acerca de este cuerno, ¿no? Vamos a bueno, ahorita que acabas de leer Daniel 7:8, vimos que cada cuerno representa un reino, ¿no? Entonces, este cuerno iba a ser un pequeño reino en lugar de Europa occidental, ¿verdad? Entonces es un reino, pero es un reino pequeño, ¿verdad? Y dice que también tendría un hombre a la cabeza como su dirigente que hablaría por él, como lo acabas de decir, ¿verdad? También dice arrancaría de raíz o eliminaría a 3 reinos, porque como tú dices, tuvo que hacer su campito, ¿verdad? Y sería distinto o diferente de los otros 10 reinos. ¿Qué dice Daniel 7, 21 y 25? Y 25. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y luego me voy al 25. Ok. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Así que haría guerra contra los santos, ¿verdad? Esa es otra característica de este pequeño cuerno. Y también dice que los santos del Altísimo serían entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Lo acabas de leer, ¿no? El 25. Sí, 25. Hablaría palabras contra el Altísimo, o sea, blasfemias contra Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 13:5? Dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así que ese mismo poder hablaría grandes cosas y blasfemias. Daniel 7:25 nos dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y Daniel 7:8 nos dice que surgirá del imperio de la Roma pagana, o sea, el cuarto reino. Wow, qué interesante, ¿no? Y qué interesante, pero quizás algunas personas ya más o menos van haciéndose una idea de quién estamos hablando, ¿no? De qué sistema estamos hablando, porque todas esas características todo apunta hacia aquí, ¿no? Hacia ese pequeño
imperio, se puede decir, ¿no? Gobierno. Y algo que debemos de recordar es que todo esto son características que están en la Biblia, ¿verdad? No son cosas que vienen de nosotros. Que el Señor ha puesto para nosotros. Sí, vienen directamente de la Biblia, así que no son opiniones, o sea, de tu opinión, mi opinión, ¿verdad? No es algo que estamos especulando, no es especulación, viene directamente de la Biblia. Los historiadores pueden verificar fácilmente el poder descrito porque esos puntos solo encajan con una potencia, que es el papado. Pero para cerciorarnos, vamos a examinar cuidadosamente los 9 puntos uno por uno. Cada punto que acabamos de leer lo vamos a examinar críticamente, punto por punto, y porque no queremos dejar dudas, ¿verdad? De que este poder es el anticristo. ¿Cumple el papado estos puntos que acabamos de leer? La respuesta es sí. Cumple con cada uno de estos puntos. Revisemos un poco más de cerca. Dice que surge de entre los 10 reinos de Europa occidental. Geográficamente, el poder papal está ¿en dónde? En Roma. En Roma, ¿verdad? Esa es la ubicación. Está en Roma, pero está separado, porque la Biblia dice que sí, será, no es parte no de es parte Italia. No es parte de ahí, dice, está separado. Y bueno, yo voy a comentar, ¿no? Ahora que estuve de vacaciones en Europa, visitamos este lugar, ¿verdad? Que es el Vaticano. Y algo muy curioso, porque tuvimos un guía de turista y nos contó parte de la historia y cómo fue que la separación. Y cuando tú entras y miras que no es tan grande el lugar, o sea, nos dijo las dimensiones y todo, que no recuerdo ahorita porque yo no recuerdo algunas cosas, pero nos dijo las dimensiones, pero tú puedes, o sea, recorrer eso, ¿verdad? Claro que hay más cosas dentro, abajo, lo que sea, pero es un imperio tan pequeño, como el cuerno pequeño, tan pequeño, como lo describe la Biblia, y habla grandes cosas. Tiene tanta influencia. Y tiene una influencia grande y poderosa, y habla blasfemias y habla cosas. Y ojo, estamos hablando del sistema, no de personas, ¿verdad? Del sistema. Así entonces es algo así como que la Biblia, el Señor nos está diciendo, aquí estoy diciéndoles todo, todo, porque así como desde que fue creado el mundo, desde el Génesis hasta el día que va a ser destruido, el Señor nos tiene instrucciones de todo. Y hubo un tiempo cuando Daniel miró estas visiones y le dijo, tú, Daniel, cierra ese libro, ese sello, ese libro, ciérralo, porque todavía no es el tiempo, ¿verdad? Pero ya acá en Apocalipsis, Juan lo abrió otra vez. Sí. ¿Por qué? Ya porque hay ya entendimiento. Ya hay entendimiento para los días que estamos viviendo hoy. Sí, y como estábamos diciendo, la ubicación geográfica del poder papal está en el corazón del territorio de la Europa occidental. Dice también la palabra de Dios, como acabamos de ver, tendría a un hombre a la cabeza quien hablará por él, ¿verdad? ¿Por qué por él? Porque es un sistema, no es un sistema dirigido por un hombre. El papado cumple esta característica porque tiene un hombre, o sea, el papa, a la cabeza quien habla por él, ¿verdad? La tercera característica fue que 3 reinos fueron arrancados para abrir el camino al pequeño. Al pequeño, ¿verdad? Los emperadores de Europa occidental eran mayormente católicos y apoyaban al papado. Sin embargo, 3 reinos arios no apoyaban al papado, que eran los vándalos, los érulos y los
ostrógodos. Son los que ya no existen. Pues, Son los que ya no existen. Los que leíste hace un momento, que esos ya no están. Ya no están. Porque fueron derribados según la historia y según Dios nos los hizo ver. Así es, porque era como o se someten o son destruidos, ¿no? Porque como acabo de decir, ellos no apoyaban al papado. Así que los emperadores católicos decidieron que estos tendrían que ser sometidos o destruidos. El doctor Mervyn Maxwell, un teólogo e historiador, describe de la siguiente manera los resultados en el tomo 1, página 121 de su libro God Cares, que en español se llama A Dios le interesa. Y dice, el emperador católico Zenón dispuso hacer un convenio con los ostrógodos en el año 487, el cual resultó en la erradicación del reino de los érulos arios en el año 493. Y el emperador católico Justiniano exterminó a los vándalos arios en el año 534 y destruyó de manera significativa el poder de los ostrógodos arios en el año 538. Así fue como los 3 cuernos de la profecía de Daniel, o sea, los érulos, los vándalos y los ostrógodos, fueron arrancados de raíz. Así que no es difícil reconocer que el papado cumple con este punto, ¿verdad? Wow. Y, again, hay que ir y ver la historia por nosotros mismos también, ¿verdad? Cuando se dice que este cuerno pequeño dice que tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, porque es un sistema, como dijiste tú ahorita, que está manejado pues por un hombre, ¿no? Por un ser humano. Sí. ¿Sería distinto o sería diferente de los otros reinos? El papado claramente cumple con esta descripción. Surge en el escenario como un poder religioso y fue totalmente diferente de la naturaleza secular de los otros 10 reinos, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos a España, a Italia, ¿cómo se llama? A Inglaterra, a Francia, a Alemania, son reinos seculares, ¿verdad? Pero este reino es un reino religioso. Así que esa es la diferencia entre este reino pequeño, que aunque es pequeño, tiene gran poder, y los demás reinos. Así es. También otra característica que leíste es que hace guerra, ¿no? Contra los santos. Contra los santos. Y vemos... Bueno, eso lo vimos ya en el pasado también, en el pasado de la historia de este tiempo, ¿no? Que ya pasó esa persecución, ¿no? Contra los santos de Dios, o sea, contra los hijos de Dios. Y pasó todo lo de la Inquisición y todas esas muertes inocentes y todo eso, ¿no? Y estaba escuchando esta mañana con el pastor Borg acerca de este tema y él decía, bueno, pero la bestia fue quebrantada, ¿no? Y eso significa que cuando una persona muere, él decía, cuando una persona muere, pues su memoria es puesta en el olvido, pero cuando resucita, que cuando Cristo venga y vaya a resucitar, esas personas van a recordar todos los años que han pasado, pues todo, porque es como cuando tú te duermes, despiertas y otro día dices, oh, voy a lavar la ropa que dejé aquí porque, ¿verdad? Entonces continúa la vida así. Entonces cuando esta bestia dice despierta, porque fue quebrantada, despierta, va a continuar en lo que se quedó. Y en lo que se quedó era eso, ¿no? Estaba persiguiendo a los santos de Dios, estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Entonces, es como dos partes, ¿no? Son dos partes, pero de la misma historia. Por eso yo la semana pasada
dije, hay que ponernos a pensar, porque mucha gente está viendo al futuro para ver quién va a ser el anticristo. Muchas personas piensan que es un solo hombre, que es una persona horrorosa, o muchos dicen que es Trump, ¿verdad? Pero vamos viendo que este poder ha estado trabajando por muchos años ya, ¿verdad? Cuando creo que era Pablo que decía que ya está trabajando en sus tiempos de él, ¿no? O sea, este poder es algo que ha estado aquí por muchos años y que recibió una herida, pero su herida se va a sanar, ¿verdad? Dice, es un hecho bien conocido que la Iglesia Católica o la Iglesia ha sido una entidad perseguidora. El papado lo admite abiertamente. Los historiadores creen que la Iglesia destruyó las vidas de por lo menos 50 millones de personas. Pónganse a pensar cuántas personas son 50 millones. La Iglesia Católica persiguió a los santos de Dios, ¿no? A los hijos de Dios. Casi 50 millones de personas mató. Sí, y con esto no queremos que la gente que es católica, No, estamos son hablando fieles, de... sí, que son fieles católicos, se sientan ofendidos, porque esto es parte de la historia y es algo que está escrito en la Biblia y no es nada personal con la fe de una persona, ¿no? No. Porque volvemos a lo mismo, estamos hablando del sistema en sí, es el sistema del dirigente en sí, no de la fidelidad de la gente, porque dentro de las iglesias católicas hay mucha gente fiel que ama a Dios. Sí, ¿no? Así es. Todo lo que estamos hablando hoy, estamos hablando del sistema, ¿verdad? Del sistema, del papado, eso es lo que estamos hablando. Dice, aquí hacemos referencia de 2 citas. La primera cita dice que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que jamás haya existido en la historia de la humanidad. Es un hecho que no será cuestionado por ningún protestante que tenga buen conocimiento de la historia. Vamos a lo mismo, es historia, o sea, sucedió. No estamos inventando una historia de que hicieron esto y no lo hicieron. No, yo lo aprendí en la high school, esto de la Inquisición y todo eso, ¿verdad? Así que no es algo que nos estamos inventando. El segundo punto en el libro The History of the Inquisition of Spain, la historia de la Inquisición en España, Dr. Iván Antonio Llorente provee los siguientes datos que son tan solo de la Inquisición española. 31.9 personas fueron condenadas y perecieron en la hoguera. Creo que eso dice 31.912. Y 241.450 personas fueron condenadas a severas penitencias o castigos, porque sí, hay que acordarnos de que eso de la Inquisición no solo fue, o sea, mucha gente murió, pero mucha gente también sufrió castigos, tantas cosas, tortura, todo eso fue parte de esa historia, ¿verdad? Para que algunos no piensen que atacamos a otros cristianos al identificar este poder del cuerno pequeño, por favor tengamos presente que la profecía apunta a un sistema y no a individuos. Lo que venimos hablando ahorita, ¿verdad? Así para tener cuidado y no queremos en ningún momento ofender pues a las personas en sí en particular, ¿verdad? Ni a nadie, simplemente estamos estudiando lo que la profecía, lo que la palabra de Dios nos habla y que quiere que sepamos quién es realmente el anticristo. Es un sistema, es un sistema. El capítulo 7 de Daniel es simplemente un mensaje de juicio y de corrección dirigido a una gran institución religiosa que transigió con el paganismo, como tantas otras iglesias también lo han hecho. La profecía revela faltas en todas las confesiones religiosas. Otras profecías indican defectos en la fe protestante y en la judía. Dios tiene creyentes genuinos en todas las religiones. Su pueblo verdadero
No importa cuál sea su orientación religiosa, siempre aceptará humildemente la corrección del Señor y no cerrará sus oídos y su corazón al mensaje de Dios. Debemos estar agradecidos de que la palabra de Dios habla con honestidad imparcial sobre todos los asuntos. Wow, eso me dio como escalofríos, ¿no? El saber de que Dios es tan bueno. Él nos está dando esto para que nosotros podamos ver, Despertar. despertar, eh, y, y como dice aquí, humildemente, si nosotros somos sinceros, queremos saber la verdad, vamos a ir a Dios humildemente. Wow, like si estoy mal, si todos estos años he estado mal, gracias, ¿no? Por enseñarme el camino correcto. Sí, de otra manera, Jenny, cuando una persona no tiene ese corazón, pues dice, prefiero no escuchar. Yo prefiero vivir como vivo, no quiero que nadie me moleste porque así como vivo estoy tranquilo y no quiero saber. Y se respeta y está bien, ¿no? Pero es importante que tengamos el conocimiento de esto para que no nos agarre desapercibido. Y a final de cuentas, cada quien va a decidir por su vida eterna, cada quien va a decidir si realmente quiere ser parte del sistema o quiere ser parte del Dios vivo. Y recordemos que parte del mensaje de Apocalipsis de los tres ángeles es que Dios dice, salid de ella, ¿no? Salid de Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios tiene a gente sincera, seguidores sinceros en otras religiones, y Él está diciendo, esas son religiones falsas, ¿no? Porque tienen doctrinas falsas, ¿no? Entonces Él dice, sal de ellas, y mucha gente que, como aquí dice, que son humildes y verdaderamente quieren saber, van a salir de esas creencias falsas, claro, ¿verdad? Surgirá del cuarto reino de hierro, el imperio pagano romano. Vamos a citar dos autoridades en este punto. Dice, la poderosa Iglesia Católica es poco más que el mismo imperio romano bautizado. La misma capital del antiguo imperio romano se convirtió en el capital del imperio cristiano. El cargo de sumo pontífice fue heredado por el Papa. Número 2. Cualquier elemento romano que dejaron los bárbaros y arios quedó bajo la protección del obispo de Roma, quien después de la desaparición del emperador se convierte en el personaje principal. La Iglesia romana se ubicó a sí misma por la fuerza en el lugar del Imperio Romano Mundial y es en realidad la continuación de ese imperio. Eso es importante saber, porque aquí nos está diciendo que es lo mismo. Como tú dices, el poder se le fue quitado y va a resurgir ese poder, pero no es que va a ser un poder diferente, es una continuación de ese mismo imperio romano, ¿verdad? El otro punto que vimos es que el pueblo de Dios, los santos, serían entregados en sus manos por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora, y lo decimos de esta manera porque la Biblia dice que su herida fue sanada. O sea, primero fue herido, ¿verdad? Sí. Y quedó sin actividad por la herida. Pero la Biblia dice que su herida fue sanada y entonces fue donde empieza a hacer guerra contra los santos de Dios. Y vemos que ahora, como dijimos, tiene tanta influencia, ¿no? Muchos protestantes en Estados Unidos ven al Papa y al sistema del papado como una gran, o sea, influye mundialmente. Bueno, la Biblia también nos habla acerca de eso, dice, y se maravillará delante de él toda la tierra, ¿no? Con la excepción de esa pequeña minoría que sigue al Señor, y como venimos hablando a través de los estudios que hemos tenido pasados, que el remanente de Cristo, el pueblo de Dios, es tan pequeño. ¿Por qué? Porque no todos estamos dispuestos a dejar
el mundo. Mm. El mundo, me refiero yo, no al mundo, pues en este vivimos, pero literal, sino las cosas del mundo, las cosas materiales, las cosas que nos distraen de Cristo. Entonces, mucha gente vive en esa complicidad, en esa, me siento bien, estoy bien, me gusta cómo vivo, me gusta cómo estoy, La comodidad. estoy en la comodidad y todo, y todo es respetable, porque Dios es un Dios caballeroso, un Dios respetuoso y respeta, ¿no? Y Él dice, eso es lo que tú quieres, pues está bien, yo lo respeto, aunque le duela el corazón. Aunque a Él le duele el corazón porque Él quiere vernos a todos, porque Él vino a morir por todos, ¿verdad? Y la salvación es para todos, pero no todos van a querer hacerlo. Entonces, por eso dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y no porque Él los escoja, sino porque cada quien decidió en su corazón seguir a Cristo, ¿no? Entonces, realmente todo esto lo hemos visto a través del estudio, de todos esos estudios que tenemos cada semana hasta llegar a este punto, ¿no? Y de decir, ¿sabes qué? Estas mujeres acá se están inventando las cosas, pero les invitamos a que vayan a ver los otros estudios para que vengan y vean el seguimiento de lo que estamos hablando realmente, ¿no? Sí. Que es la palabra de Dios. Porque todo tiene su orden, ¿no? Su historia. Y como nosotros hemos dicho, nosotros nos basamos en la Biblia, que la historia comprueba todo esto. Aparte de la Biblia, que este libro creemos por fe que Dios inspiró a personas para que escribieran este libro. Y así nosotros poder un instructivo de vida, ¿no? Y que el Señor nos dirige y nos habla a través de este libro. Pero también hay una historia denominacional del mundo que está en las bibliotecas, en las librerías, las bibliotecas de todos lados, de todas las ciudades, entonces de todos los países, que cualquier persona es libre de ir y buscar y no tiene que ir a la biblioteca ahora, porque ahora en Google puede hacer. Y son cosas que son hechos, son hechos, o sea, sucedieron en la historia y no hay punto de argumento porque es algo que pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el viejo mundo, yo me quedé en el viejo mundo porque mi papá me dice, ay, hija, fuiste a visitar el viejo mundo. Y yo me quedé, sí, cierto, es el viejo mundo. Hay evidencias de muchas cosas. Ahí esa es otra realidad de lo que tú ves ahí realmente, ¿no? Es impresionante ver ruinas de lugares que fueron construidos miles de años de lo que estamos hablando, y hay ruinas de eso. Sí. Entonces quiere decir que hay evidencia, ¿no? Y así como hay ruinas, hay documentos. Hay muchos documentos. Sí, que avalan que todo lo que pasó en la historia de nuestro mundo, ¿no? Sí. Y para la gente que no quiere creer en la palabra de Dios, pues puede ir Vayan y buscar a la aquí. historia. Sí, a la historia. Yo no conozco, pero vi un video de un muchacho que ya falleció, pero él antes era musulmán y dijo que él, y yo, bueno, quizás esto sea un estereotipo, pero los musulmanes son muy atados a su fe, ¿no? O sea, son celosos, pues, con su fe, y él era así, igual, celoso. Y dijo que él tenía un roommate en el colegio que era cristiano, y él, o sea, el musulmán debatía a todos y y nadie, o sea, de los cristianos que él debatía, nadie lo podía convencer. Y este roommate que tuvo en el colegio le dijo, pues ve la historia, ¿no? Ve tú, ve la historia del mundo, de lo que pasó, y comprueba por tú mismo, ¿no? Busca. Y él lo tomó como un reto, y él buscó, y él se convirtió antes de morir, porque a él le dio cáncer, y él predicaba después de que se hizo predicador. Pero él se convirtió de musulmán a cristiano porque él vio la evidencia histórica, la comparó con la Biblia y decía, es que no hay forma de que no sea verdad la Biblia, ¿no? Entonces, si ustedes, siempre deberíamos de creer por fe, ¿no? En la Biblia, pero si ustedes tienen alguna duda,
está la historia, ¿no? Para comprobar que todo esto ha pasado exactamente como Daniel lo escribió, como Dios se lo reveló a Daniel, ¿no? Sí, y nuestro buen Dios nos dice siempre, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Y si nosotros buscamos, vamos a encontrarle. Vamos a encontrarle a través de su palabra, vamos a encontrarle a través de nuestro día a día, vamos a encontrarle a través de nuestra transformación también, Jenny, porque eso es lo que Dios quiere. Satanás nos ataca de diferentes maneras, porque él se enoja, él no quiere, es más, a él ni le gusta lo que estamos haciendo. Y nos pone pruebas, y nos pone luchas, y nos pone cosas en nuestra vida, pero nuestra fe debe de ser más aferrada al Señor, de saber que no importa lo que suceda, no importa qué pase, porque mi fe está puesta en Cristo y ahí debo de permanecer en el Señor, ¿no? A final de cuentas, la historia nos cuenta que hubo muchos mártires, mucha gente inocente que murió por Cristo. Más sin embargo, también lo hemos estudiado, que esas personas que murieron van a tener vestiduras especiales y sus túnicas serán cuajadas de estrellas. ¿Por qué? Porque Dios es así de ¿cómo se dice? Justo, exactamente. Sí, y va a gratificar esas almas, ¿no? Esas personas que murieron por su nombre. Qué hermoso, ¿no? Sí, y vamos a ir estudiando más. Este tema sí está un poco largo porque es profecía, ¿no? La profecía siempre dura más tiempo, entonces vamos a terminar la tercera parte, vamos a seguir continuando desempacando las características de esta bestia la próxima semana, pero solo quería hacer un comentario de que como dijimos anteriormente, esa historia va a continuar, ¿no? Entonces, así como sucedió antes de que hubo mártires, que hubo gente que se levantó y estuvo firme en su fe, va a suceder otra vez, ¿no? Y dice que este va a ser un tiempo que nunca, imagínense, 50 millones de personas murieron aproximadamente en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que en los últimos días va a ser algo que nunca, Sí, lo que nunca ha sucedido, peor, va a estar peor. Y no de forma de tiempo, ¿verdad? Pero intenso, será muy, muy, muy intenso todo lo que va a suceder en un corto tiempo, ¿no? No va a ser miles y miles de años como sucedió con este poder durante la Inquisición, pero sí la herida va a sanar, y como tú dices, va a continuar lo que empezó. Guerra contra los santos. Sí, ¿verdad? va a continuar lo que empezó, lo que ya había, él no va a quitar su dedo del renglón y eso va a seguir así. Y pues ahorita vemos que ya hay preparaciones, ya estamos atentos a lo que las noticias dicen y lo que sea, y hay preparaciones y vemos que para allá apunta todo, ¿no? Para allá apunta todo. Dice la palabra de Dios, el espíritu de profecía, que cuando el gobierno y la iglesia se unen, es esto más esto, iglesia y gobierno, igual a persecución. Así es. A persecución. Y como tú dijiste, es como los pies, ¿no? El hierro y la clay. Y el barro. El barro no se mezclan. No, ¿verdad? pueden estar juntos un momento, pero nunca, dice la palabra de Dios, nunca van a estar en ese común acuerdo. Porque ¿Y por qué nunca? ¿Por qué nunca? Porque va a venir una roca, ¿no? Que va a venir y destruir a ese reino. Vamos a verlo más adelante. Y sabemos que la roca siempre es Cristo Jesús, ¿no? Y bueno, ya sé que fue mucha información, así que hay que digerirla y digerirla. Sí. Digerirla y pues nos vemos la próxima semana. Bueno, antes de despedirnos, quiero decirles que oremos los unos por los otros, oremos en nuestros hogares por los enfermos, oremos por las familias, oremos por los hijos, oremos los unos por los otros. Dice el Señor que tenemos que amarnos los unos por los otros y orar en este tiempo que estamos viviendo de dificultad.
hay que unirnos en oración. Les queremos mucho y nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.